la época de la recolección el movimiento era incesante. Una estación de registro señala y anota la temperatura y el grado de humedad. No había nada, como que bancales hechos y no había cultivo. Había un cultivo que le decían natura, que nosotros los agricultores le pusimos veneno, porque eso no se lo comían ni las cabras. No había nada y la renta era mínima y sobre eso la gente vivía al filo de la existencia. En Almería creíamos nosotros que éramos capaces, quizás tantos años de lucha contra una geografía contraria a los cultivos, hizo que nuestros genes vinieran organizados ya para poder luchar. La juventud de aquella época era una juventud de subsistencia y el entusiasmo era el entusiasmo por la vida y el entusiasmo por salir adelante, el entusiasmo por superar la marginación de sus pueblos de origen, el entusiasmo por superar la miseria de España de posguerra, una circunstancia y una ilusión que hoy día no están presentes en la sociedad. No me vine gustosa porque es verdad que yo venía a un sitio desconocido que yo esto no sabía cómo era. Y la gente me hablaba más, porque tenía una vecina, que fui a lo de la vecina, a por leche que tenían vacas, y dice, ay María, que me han dicho que tú vas a Campo Níjar. Y digo, por sí, es verdad, que nos vamos. Ay, mira, no te vayas, quítatelo a tu marido de la cabeza. Dice que aquello tiene muy mala fama. Dice, al Campo Níjar capaz chicharra, y es porque no hay ni chicharra. Y es verdad que no había. La disposición a emigrar ha sido una característica que está en la idiosincrasia almeriense, en el ADN de los almerienses. Lo que pasa es que en pocos sitios de Andalucía y de las zonas pobres del interior de España, esa tierra prometida pudo estar tan cerca. En la costa sur de Almería, bañada por el Mediterráneo, se encuentra el campo de Dalías, paraje de terrenos salinos desértico o cubierto por una rala vegetación resistente a la sal y la sequía pertinaz. Entonces eran agricultores acostumbrados al sacrificio, a prácticamente una agricultura de subsistencia, y que llegan aquí y ven que la agricultura puede ser algo más que sobrevivir, que puede ser una actividad económica, rentable y que le va a permitir pues, mejorar enormemente sus condiciones de vida. Trabajar en lo que pillaba, cavando brézules, cavando remolacha. Y luego yo pues, con el carro, pues, llevando carros de estiércol, carros de pesca, carros de piedra. Yo creo que el proceso de colonización, de ocupación de nuevas tierras transformadas por el Instituto Nacional de Colonización, encontraba en el territorio almeriense dos factores muy favorables. Uno, tierras disponibles y una población muy dispuesta por tradición familiar, por tradición histórica, a moverse. Que soy gañán de Mancera. Todo el mundo estaba dispuesto, porque pensaban que esto era suyo, lo sentían como propio. El Instituto Nacional de Colonización ha creado en la zona nuevos pueblos de casas blancas, luminosas, alegres escuelas y airosas iglesias. Para darle impulso a todo eso era absolutamente necesario
que interviniera la administración. De la profunda transformación realizada, da idea el hecho de que se ha quintuplicado la población de la zona en un periodo de 6 años, convirtiéndose en la más progresiva de la provincia de Almería. Ese agricultor viene, se establece en una determinada zona, unas técnicas de cultivo que desconoce totalmente, se deja asesorar y ve que gracias a la innovación, gracias a hacer las cosas de forma distinta como lo habían hecho toda la vida, pues gracias a eso consigue unos rendimientos económicos que creo que ni en el mejor de sus sueños, cuando estando en la Alpujarra decide venirse al poniente almeriense, pensaba que lo iba a conseguir. Bueno, tanto al principio no se lo creían que aquello podía dar de vivir a una familia. Esta familia cultiva pepinos con las prácticas tradicionales de su comarca. No utiliza semilla selecta, ni aplica los modernos procedimientos de protección de cultivos, y como consecuencia, la producción es baja, abundando los frutos deformes y mal desarrollados. El agricultor originario, el autóctono, que básicamente se limitaba a las zonas de regadío, la zona de influencia próxima de Almería, del Andará y la de Adra, ese agricultor en general estaba ya muy mediatizado por su historia, por sus conocimientos previos, y era poco permeable a innovaciones. Esto es muy frío y esto no funciona aquí. Se tienen que ir de noche. Los parcelistas de los camberíos se tienen que ir de noche porque aquí se mueren de hambre. Decíamos nosotros que estábamos completamente equivocados. Ya esto que había un molinero ahí en el Ron que me decía, me dice, tú has venido a descubrir aquí el campo Nija, a descubrir aquí las Américas. Dice, este campo no es que para criar trigo y se va y ovejas. Dice, va ahora a poner tiempo aquí con arena, vaya a vivir aquí los colonos. Y luego toda esa gente se convencieron de que con la arena se vivía mejor que sin la arena. Aquel paraje inhóspito lo está transformando el Instituto Nacional de Colonización en uno de los regadíos más productivos de España, gracias a la arena de playa, una vez lavada y limpia. Pero era por el clima, que nosotros el clima no lo teníamos metido aquí, no sabíamos nada. Pero que viniera afuera sí lo sabía, que aquí hay muy buen clima, y por eso se han establecido todo esto que se ha establecido en la zona esta. La capacidad para superar esa dificultad, rompiendo esa estructura de suelo y sobre ella conformando lo que se conoce como enarenado, es fruto además del trabajo de mucha gente, del esfuerzo y del riesgo personal asumido por los agricultores y de la asistencia ya en aquellos tiempos técnica, pues probablemente de algunas personas y compañeros técnicos que en los años iniciales de la agricultura de invernadero jugaron un papel muy, muy determinante. El enarenado más primitivo fue el que hubo en Balanegra, en Guardias Viejas y en general en toda la costa almeriense, del poniente almeriense y de Granadina. La gente de la Rábita fueron los que trajeron la arena a Adra. Se aportan grandes cantidades de estiércol, 60.000 kilos por hectárea, que se extiende en los bancales de modo uniforme, cubriéndolo después con una capa de 10 centímetros de arena. Es que era cosecha segura, mientras que en tierra no. En tierra no era segura. Vamos con los pelos de punta de lo que estaban haciendo. Que uno agarró y zarcó. Un labrador agarró y zarcó porque se le complicó la vida con lo que estaba viendo. Agarró y zarcó. Un labrador. Estaba bien arranchado. Y fue porque se le metió la manía que había entrado el comunismo. Aquella Almería de 1963 era todavía una Almería mucho más parecida a la de 50 años antes que a la de 10 años después. Me vine en el coche de línea, me vino un hermano mío conmigo, pero llorando por otro camino. Había que por las noches, había poco tiempo para dormir, y había que madrugar mucho para otro día cuidar la Junta de Labranza. La zona de Campohermoso, alrededor de la finca del Ron, de los valles, bueno, pues aquello era un pequeño núcleo, y había poquito más, pero muy poquito más. No había nada, aquí ni había árboles, ni había nada, no había nada, que era un llano que empezaba aquí y terminaba, yo qué sé, porque se perdía la vista,
se perdía la vista. Y si mirabas para un lado o para otro, nada más que ya no, sin nada. Eran gente muy abierta a todo lo exterior. No era tampoco el agricultor tradicional que hacía lo que había hecho su padre, su abuelo y su bisabuelo, como podía ser el caso del olivar. Cualquier cosa que se le ocurría a uno y funcionaba, a la semana siguiente todo el campo lo había copiado y lo había aplicado, ¿no? Eso del boca a boca ha funcionado durante años y todas las innovaciones los demás la iban imitando y se iban desarrollando. Llegaba y iba a un sitio a otro, pues veía y pues, vamos a hacer lo que hacen los demás para sacar más dinero. Las hortalizas que requieren trasplante se colocan los plantones hundiendo sus raíces en la capa de tierra inmediatamente inferior a la de arena. Pues venían de primero para, como estaba la playa cerca, hombres con burros, lo cargaban de arena, venían, lo vaciaban en el bancal y de esa manera pues iban arenando unos, como si fuera un caballón de arena a lo largo, después otro, y se arenaba el bancal. Como dio la prueba de la arena, esa pequeña prueba que dio buen resultado de habichuelas, que tuvimos que cogerlas y las llevábamos a Roquetas, a la corrida Roquetas. En el interior de la alhóndiga los productos se amontonan por breve plazo y allí los compradores los examinan para formar juicio de su calidad y concretar sus pujas en las subastas de los lotes. Un camión, las cogíamos y el camión por las tardes iba, daba una vuelta por todas las parcelas y las cogíamos en saco y las llevábamos a Roquetas. Y ya por ahí pues todos fueron entrando, unos que estaban en las parcelas y otros que no estaban. Pues ya se fue arenando y el campo fue tomando lo que tenía que tomar. La auténtica transformación importante viene con los planes del Instituto Nacional de Colonización. Los planes del Instituto Nacional de Colonización que a partir de la década de los 40 comienzan los trabajos para fundar las bases del auténtico desarrollo del campo de Dalías. Esta fundación no puede ser otra que la búsqueda del recurso agua. Había, dijéramos, pozos de consumo humano. Había, precisamente aquí al lado de la cooperativa, había uno que se sacaba el agua a través de una noria, con un burro. Siempre el primer paso ha sido tratar de aprovechar las aguas subterráneas. Inicialmente estas captaciones de aguas subterráneas se hacen sin el aporte de energía externa, y me refiero al hecho de tener capacidad energética para elevar el agua del subsuelo. Sierra Nevada, que ya sabemos las nieves que hay casi todo el año, pero no tiene nada en su seno, todo lo lleva, es como una gran señora con un gran manto que despide todo. Y la parte sur viene a parar a Sierra de Gado, y Sierra de Gado es uno de los mayores macizos de caliza que hay en España. Y esa absorbe, es una esponja. El siguiente hito significativo es, a finales del siglo XIX, la construcción de la galería de Fuente Nueva, que tiene capacidad de regar a prácticamente la zona que abarca desde el Ejido hasta la actual Mojonera. El agua vino toda como del Veleta para acá, del norte harto, un poniente harto. Cuando rompía el agua, la primera, toda rompía de este lado. El siguiente hito se puede situar en el año 1920, cuando Fuerza Motrices Valles de Lecrín comienza la electrificación del campo de Dalías. Esta electrificación del campo de Dalías no es un proyecto agrícola, digamos, en estado puro, porque lo que hace es, con excesos de energía que en su momento tenía, exceso de energía eléctrica, electrificar el campo de Dalías y hacer pozos. En cuanto empieza a venir la electricidad y los motores, viene colonización, Instituto Nacional de Colonización hace unos pozos y ya empieza la abundancia del agua. Eso es lo que hace que crezca en Almería la confianza. En los años 50 se utilizan motores que tienen que trabajar siempre en seco. La distancia, digamos, entre este motor y la lámina de agua hablaríamos de unos 10 metros. Eso obliga a que estos motores deben de situarse a mucha profundidad, con lo cual hay que realizar grandes excavaciones. Éramos 6 los que trabajábamos para hacer la perforación, 2 siempre abajo con unas puertas de esparto. La maroma liá,
¿no? Y 2 cabos de soga. Uno tocaba abajo y otro arriba. Estaba combinado así. Cuando llenaba el de abajo, empezaba a sacarlo y el otro andando para abajo. Llegaba abajo y entonces se perchaba el de arriba. Lo vaciaba, lo ponía y tiraba al revés otra vez. La gente hacía pozos a base de, iba a decir una palabra, a base de valor. La señal nuestra, que no tocaran a la cuerda y la dejaran quieta hasta preparar material, eran 3 tirones firmes para abajo, que la cuerda no hiciera así. Para tirar para arriba, sacudirla 3 veces. Ese era el teléfono para entendernos con los de arriba. Estos cultivos hortícolas, en una comarca tan cálida y sometida a fuerte evaporación, requieren gran cantidad de agua que se localiza en las entrañas de la tierra hasta a 300 metros de profundidad, al no existir el recurso de los ríos ni mantos de agua somera. Por lo tanto, se genera la estructura, normalmente integrados por comunidades regantes, que inicialmente eran controladas por el Instituto Nacional de Colonización, y por supuesto la figura histórica del relojero de nuestro campo de Dalías. Yo me metí de relojero y he estado 45 años ahí de relojero, en esos caminos y en esas tierras de noche y de día, pues luchando ahí, con frío y con viento y con todo, y con una bicicleta que se pinchaba y tenías que dejarla tirar o echártela al hombro, porque tenías que ir de noche a cambiar las compuertas y a darle el agua a los regantes que había. Había gente que no tenían, en ese momento no tenían dinero y tenía que facilitarle el agua, porque si no la cosecha se les secaba. Porque el agua es la vida y el desierto es la muerte. El agricultor de aquí, de Almería, yo no lo conocía por ahí. El fundamento de este desarrollo y este éxito enorme se ha basado en el agricultor autónomo. Se necesita una cierta preparación muy especializada que la ha asumido rápidamente, la ha cogido muy bien, lo ha desarrollado y tiene un mérito enorme. Es que la gente se mataba a trabajar, trabajaban todos los días de la semana, trabajaba toda la familia. Aquí se fueron, dejaron las parcelas y se fueron porque ya no había ni quien les diera, ni sacaban, ni había quien les diera. Para traer 3 billetes de deporte me tenía que ir a las 12 de la noche y venía a las 10 de la noche a la casa. Que los niños dejaban de ir a la escuela cuando había que recoger con sus padres la cosecha en el invernadero. Pero al final siguen siendo personas muy humildes, ¿no? Y son personas que parece que están siempre empezando, que son personas que les queda todo por hacer, que no están continuamente vanagloriándose de lo que han conseguido. Los bancos no se han fiado históricamente del campo y de la capacidad de pago de los campesinos o de los agricultores. En la España de los años 60 y de los años 70, la agricultura se identificaba con la pobreza. Y lo que era industria o lo que era turismo se veía como el progreso y el futuro. El préstamo, el crédito siempre había estado en manos del cacique, del señorito del pueblo. Era algo que ahogaba al campesino y que le obligaba a trabajar duramente so pena de perder su propiedad. Sin embargo, los adelantos de las cooperativas o los fondos que facilitaba la Caja Rural se ofrecían en condiciones completamente diferentes. Colonización tiró la toalla, eso es un hecho que es constatable. Lo que se ha hecho y se ha conseguido se debe a la idea y al trabajo individual del agricultor con la ayuda de la Caja, que había pocas entidades que se esforzaran en participar en esta labor, muy pocas. La gente decía, ya están aquí las de las Rorás. Niñas, saca, que ya vienen las de las Rorás. Digo, sí,
aparejábamos la borriquilla, metíamos en la aguadera los billetes y aquí estamos. ¿Cuánto te falta, María? Pues como los recoveros. Don Leandro Pérez de los Cobos era el jefe de colonización, o fue el jefe durante mucho tiempo de colonización de Almería. Para los agricultores era don Leandro. Él se encargaba sobre todo de las labores de gestión, también participaba en los proyectos, por supuesto. Bernabé era don Bernabé Aguilar y Juan Cuadrado eran más técnicos, los que investigaban, los que se encargaban de controlar las explotaciones, y eran los que solían tener un contacto más directo con los agricultores. El nivel de tecnología entonces era poco menos que cero. Ya había un paso muy importante que se había dado a nivel local, que era con los cultivos enarenados. Y se había empezado a hacer algo de unas cubiertas de plástico muy someras. Probaron con túneles, probaron a cubrir el suelo con acolchados y fueron haciendo distintas experiencias, hasta que al final dije, bueno, vamos a hacer un invernadero de plástico. El primer invernadero, como todos los que se hacían, de palo y plano, no como son hoy, no, calla, hombre, plano. Íbamos dando casi con la cabeza en el techo. Que yo tenga noticia e información, en el año 63 fue el primer invernadero en la unidad piloto de la parcela del lote 24, del sector primero. Se cubrieron 500 metros de distintas maneras para poder experimentar dentro de esos 500 metros. Y la estructura pues era bastante sencilla, era pues una estructura tipo parrán y el plástico se echaba por encima y ahí pues se experimentó en echar plástico de distintas maneras. Nosotros era que yo no ilusionaba mucho porque nosotros estábamos, sí teníamos la arena, pero venía un viento y se llevaban los cañizos, los setos, y ya te quedabas. Venían los vientos y te lo arrasaba todo. Y venía una helada y te quedabas sin nada. El invernadero es un lugar cubierto y abrigado con el fin de crear un medio ambiente favorable para las plantas, sin prescindir del clima natural. Un invernadero es una herramienta, una estructura que posibilita el control del clima y del ambiente en el que se desarrollan los cultivos, procurándoles condiciones óptimas para una óptima producción. Con el invernadero se consigue producción de cosechas anticipadas, aumento de los rendimientos unitarios y mejor calidad de los productos. Durante mucho tiempo, en las primeras décadas de la producción, de evolución del sistema de Almería, no hablaban de invernadero en sentido estricto, se usaba mucho la expresión, yo recuerdo cuando me incorporé a trabajar en la zona, la expresión abrigo. Se pasaba mucho calor, pero como era más ambiciosa, que daba más, pues nos gustaba el invernadero. Aquí la gente no quería invernaderos, para verlo daba renta, como ahora sí los buscan, pero entonces no los querían, porque decían que eran enfermizos y que no se metían a los invernaderos a trabajar. Hasta que hice invernadero yo tenía novillos y con el dinero de los novillos que vendí hice el invernadero. Y ya se acabaron los novillos. El invernadero daba mucho más que los novillos. Pero realmente el boom de los invernaderos cuando se produce a partir del año 73. ¿Por qué este año es decisivo? Bueno, porque este año hay unas lluvias torrenciales que arrasan prácticamente el campo. Entonces, esas lluvias torrenciales pues, supusieron que se consideró Almería como zona catastrófica y vinieron un montón de ayudas. Entonces, esas ayudas van a ser utilizadas para los agricultores para para volver a poner los terrenos que se habían perdido en producción y de paso para invernar. Compramos el espacio aquel para Parillas, creamos allí un centro de experimentación con Nicolás Castilla, que cuando vino y dijo que nos iba a cobrar, uy, un ingeniero agrónomo, entonces, de que mi mujer no lo sepa. Una de las opciones a la que yo creía de mayor interés era la de generar un centro de desarrollo, un centro de investigación aplicada, desarrollo e innovación que empezaba a ser absolutamente imprescindible en la provincia, que estaba dando un salto desde tiempos poco menos que prehistóricos, en que el cultivo era un pastoreo extensivo y un criadero de caracoles y alacranes, que es lo que realmente era lo que entonces se llamaba el campo de Dalías. Los productos son conducidos utilizando todos los medios de transporte a las alhóndigas o lonjas de contratación y distribución. Se hacía el corro
el comprador, el vendedor llevaba un pito tipo digamos, de árbitro y pitaba. Entonces toda la gente se reunía, se hacía un corro. Cuando yo quería parar, yo decía yo, y el vendedor que estaba siempre con los ojos mirando para un lado para otro para ver qué salía, pues en el momento que te veía que tú salías, pues les decía, por ejemplo, si iba por ejemplo, por 37, se quitaban 2 céntimos, 2 pesetas en aquel tiempo, 37, 36, para 34. La producción tenía que tener una salida comercial y si no había una buena salida comercial, pues difícilmente se podía seguir aumentando la producción. Esto fue lo que indujo a estos pioneros a pensar que tenían que crear una organización que le ayudara a salir al exterior, a comercializar sus productos. La base de todo en Almería han sido la consolidación de las cooperativas como tales. La verdadera función de la cooperativa es la que ha dado el empuje a la producción y a la exportación. Sin ellos, yo creo que posiblemente no estaríamos donde estamos. El labrador es una persona, me acuerdo que decía, me contaba a mí un labrador, ¿y qué ha hecho? Te dice, es que toda la noche dándole vueltas, run, me levanté madrugada y me voy a hacer tal cosa. ¿Ves? O sea que es una persona que está siempre pendiente de qué puede hacer, qué no puede hacer. Tiene imaginación. Y ahí estaba el tema. Entonces es cuando más prosperó la agricultura almeriense, con esas dificultades. Después vino el mercado común y, por supuesto, eso es definitivo, lo mejor que ha podido ocurrir. Cuando se funda Coespa, fue cuando se empieza a activar un poco todo el sistema productor y exportador, porque se unen y se empieza a trabajar en común. Se pelea por cosas que no teníamos, como eran, por ejemplo, los famosos cupos de pepino que no teníamos, podíamos plantar tomate, no podíamos exportarlo. Por cada envío que se hacía, se autorizaba, comprobaban los inspectores del Ministerio que el producto era de calidad y entonces autorizaban excepcionalmente la exportación. Fíjense el problema que era en Almería, que ya salían muchísimos camiones al día, tener que ir gestionando operación por operación, camión por camión y producto que llevara el camión, por cada producto que llevara una licencia especial, ¿no? Cada jueves íbamos para discutir el cupo que nos correspondía la semana siguiente y así semana tras semana, mes tras mes, hasta toda la campaña. Y no digamos cuando llegamos al Ministerio a decir que en el mes de abril se podía exportar sandía. Eso ya no pasaba por la cabeza de ningún ingeniero agrónomo del país, ¿no? Y llevamos una sandía y la abrimos en el despacho del director general de turno para que viera que la sandía estaba perfectamente comestible. Yo creo que la iniciativa y la valentía de todos los sectores implicados, del productor, del cosechero exportador, era tal la confianza en lo que se estaba haciendo, que es lo que empujaba todo el conjunto que envolvía la exportación, la comercialización, la producción. Había mucha unión. La gente al final sabía que iba a llegar a algún sitio y de hecho se llegó. Cada vez que hay un problema en la horticultura española, europea, los primeros que son capaces de encontrar una solución a ese problema son los agricultores de Almería, y podríamos poner muchos ejemplos. Recuerdo cuando surge el virus de la cuchara, que parece que iba a ser el final del cultivo del tomate en Almería y en España, pues los primeros que empezaron a producir un tomate resistente al virus de la cuchara fueron los agricultores almerienses. Cuando hubo que transformar las estructuras de producción, los invernaderos, para intentar hacerlos más herméticos e intentar evitar la entrada de plagas desde fuera del invernadero adentro del invernadero, los primeros que hicieron los cambios fueron los agricultores almerienses. Y cuando hubo que hacer el cambio de luchar contra las plagas
mediante lucha química a hacerlo mediante lucha biológica, los primeros que hicieron esos cambios fueron los agricultores almerienses. Cuando tenemos que cambiar y dejar de producir un determinado tipo de tomate, de pimiento, o tenemos que incorporar nuevas especialidades, los primeros que lo hacen son también los agricultores de Almería. Entonces, esa capacidad de innovación que fue el origen de Almería, yo creo que eso no se ha perdido y que todavía sigue siendo la señal de identidad de la agricultura almeriense. Yo creo que es que no hay conciencia de lo que se ha hecho. No hay una conciencia de... Sobre todo, no en los que lo han hecho, que sí, sino en el resto de la sociedad. El modelo ha echado raíces, el modelo ha venido para quedarse. Eso no significa que no vaya a tener grandes transformaciones, probablemente tenga grandes cambios, pero las ventajas que han permitido que este modelo de desarrollo agrícola se asiente en el litoral de Almería están todavía lejos de desaparecer. El invernadero, de cara al futuro, es una herramienta valiosísima, poderosísima para la generación de alimentos, y el modelo de Almería es un muy buen ejemplo para muchísimas zonas, sobre todo en climas de recursos escasos y climas áridos. Yo, más que emocionarme, lo que siento es orgullo. Orgullo de ser almeriense y de ver el trabajo que se ha hecho en Almería. Es para sentirse orgulloso, plenamente orgulloso. Si tenemos en cuenta dónde iniciamos este trabajo, cómo lo iniciamos y dónde estamos hoy, el que no se sienta orgulloso es porque no es de Almería. Así de claro. Estoy orgulloso de estar aquí porque he cumplido y he hecho lo que he podido. Le he dado a mi hijo lo que yo deseaba y estoy contento. Yo no había soñado nada, pero pienso que todavía estamos empezando. Y eso es lo que digo siempre. ¿Dónde podemos llegar? Mientras que haya otros pueblos, otros países por delante nuestra, tenemos recorrido.